Un feliz sábado. Dios les bendiga, querida familia, queridos hermanos de la Unión de Honduras. Estamos contentos, muy felices en esta mañana de extenderles esta cordial y sincera bienvenida a este programa de adoración, el culto divino. Agradecemos a todos los hermanos y hermanas que están en toda nuestra unión, desde la Asociación de las Islas de la Bahía, la Asociación Atlántica. Bienvenidos a cada uno de ustedes, mis hermanos. Nos alegra poder estar juntos en este día adorando al Señor. También a los hermanos de la Asociación Central y la Asociación de Comayagüela, esas dos asociaciones hermanas. Dios me los bendiga grandemente. Y, por supuesto, la asociación anfitriona, que es nuestra asociación, la Asociación Noroccidental de Honduras. Nos alegra mucho poder estar esta mañana alabando y glorificando a nuestro buen Dios. De esta misma manera, queremos animarles para que nos pongamos en contacto con nuestro Dios y podamos así, a continuación, a través del canto de la doxología, también darle la bienvenida a nuestro Dios. Feliz sábado, queridos hermanos y hermanas. En este momento les invitamos a cantar las lindas y bellas estrofas del himno 288, que a su letra dice: al contemplarte, mi Salvador, y al meditar en tu gran amor, veo en mi vida mucho pecar, tómala, oh Cristo, quiero triunfar. Ahí lo tenemos en la pantalla, ahí va a aparecer, ahí va a salir. Cantémoslo con gozo, con alegría, con la garganta bien y con el entendimiento. Mis queridos hermanos, cantemos. Al contemplarte, mi Salvador, y al meditar en tu gran amor, veo en mi vida mucho pecado.
de salvación. Cristo lo acepto, dejo el pecar, dame las fuerzas para triunfar. Cubre mi vida, Cristo Jesús, blanca cual nieve, nace tu luz. Tuya es mi vida, soy pecador, pero en tu nombre soy vencedor. Reconciliado por tu morir, justificado por tu vivir, santificado por tu poder, glorificado al verte volver. Cubre mi vida, Cristo Jesús, blanca cual nieve, nace tu luz. Tuya es mi vida, soy pecador, pero en tu nombre soy vencedor. Ok. A continuación, queridos hermanos, les invitamos para que abramos juntos nuestras Biblias y vayamos al profeta Zacarías en el Antiguo Testamento y vamos a buscar para leer Zacarías capítulo 12, versículo 10. Queremos invitarlos para que allí donde usted está tome su Biblia y pueda acompañarnos en esta lectura. Zacarías 12, 10. Nos dice así la palabra de Dios. Pero sobre la casa de David y los habitantes de Jerusalén derramaré un espíritu de gracia y de oración. Mirarán hacia mí a quien traspasaron y llorarán como se llora por el Hijo unigénito y se afligirán por él como quien se aflige por el primogénito. Reflexionando, meditando en el mensaje de este pasaje bíblico en el cual estará centrado el mensaje de esta mañana, queremos invitarles para que ahí donde usted se encuentra podamos orar juntos. Oremos. Amado Dios y Padre, te damos gracias en esta hermosa mañana. Gracias, Señor, por las ricas bendiciones que tú has derramado sobre cada uno de nosotros. Esta semana es una semana llena de muchas bendiciones y tu pueblo se reúne en distintos lugares, distintos hogares en este momento, en diferentes circunstancias. Algunos hijos tuyos están listos, dispuestos para adorar. Señor, recibe nuestras vidas, recibe nuestra adoración como una ofrenda grata para ti. Señor bendito, que esta mañana tu palabra pueda cobrar vida en cada uno de nosotros. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Probad y ved. Historia de hoy, saldo extra. Hola, buen día, ¿cómo están? Qué bueno, qué linda familia, nuevos vecinos, veo que hay muchos niños. Sí, ¿Cuántos niños, hijos tenés? 4. 4. Ay, ¿y la más grande? Ya es ¿Cómo Mercedes. Ella es Mercedes, hola Mercedes. ¿Y después quién está? ¿Quién viene? Fátima, Fátima. Guzmán, Guzmán. Jonathan. Jonathan. Y entonces yo ya hago la invitación. Yo soy así. Acá lo que vienen. De acá no se escapa de la invitación. De llevarle a los pies de quién. Te cuento luego quién es mi pasión. Jesús. Y al decir Jesús, Sí. ¿a quién nos referimos? A la iglesia, ¿verdad? Así que yo ya les invito desde ahora, si Mercedes puede ir
Vos sí te podés ir, Elba, con tus niñitos cuando guste. A Francisca Gladys Pereira siempre le ha gustado trabajar con las nuevas generaciones. Hace 10 meses está evangelizando a una muchacha, llevándola a la iglesia cada vez que es posible. En un programa especial, el pastor Aracena presentó un nuevo proyecto que incentiva la fidelidad, llamado Saldo Extra, donde se muestra la importancia de administrar con sabiduría los recursos financieros y de manera especial enseña estos principios a las nuevas generaciones. Un programa de discipulado que estamos realizando con nuestros niños que se llama Administrando los Valores Eternos. Y nosotros vamos a aprender la importancia de enseñarles a nuestros niños desde pequeños a administrar sus recursos financieros, cómo tener una mesada, cómo separar el diezmo, cómo separar la ofrenda, cómo tener un ahorro y cómo disponer del dinero que resta para los gastos que nosotros necesitamos hacer día tras día. Si hay algo que usted tiene que enseñarle a su niño desde ahora es aprender a valorar los recursos que Dios nos da. En aquel momento, Francisca pensó en la pequeña Mercedes. Pero ¿cómo podría enseñarle estos principios si sus padres no iban a la iglesia? Francisca entonces decidió que ella misma le mostraría estos principios y valores a Mercedes. Y seguramente, estas enseñanzas harían una gran diferencia en su vida. Francisca comenzó a darle una pequeña mesada para que ella pudiera entender el valor del dinero, su correcta administración y la fidelidad a Dios. Cuando empezó a recibir esta pequeña mesada, Mercedes pudo aprender sobre la devolución del diezmo, cómo separar su ofrenda, gastar sabiamente lo que sobraba y ahorrar para alguna necesidad. Diezmo de ofrenda. Y inclusive vos te anotaste en ese proyecto, sos bendecida. Mercedes ha tenido una excelente experiencia al recibir su mesada de Francisca y al tener su propia experiencia de fidelidad, administrando de manera correcta su propio dinero. Mamá, ¿cómo está Fátima? Está con fiebre, le duele su garganta. Y yo no tengo plata para comprarle su remedio porque tu papá todavía no llegó de su trabajo. Yo tengo unos ahorritos que aprendí de la iglesia. Mamá, esto es lo que tengo ahorrado para que puedas comprar a Fátima para sus remedios. Gracias, hija. Para que se pueda curar pronto. Después te devuelvo otra vez. El proyecto Saldo Extra, Administrando Valores Eternos, tiene como objetivo ayudar a las familias a administrar mejor sus finanzas y a no endeudarse. Al enseñar estos principios a los padres, ellos deben hacer lo mismo enseñándoles a sus hijos, a través de una mesada, a practicar valores tan importantes como la fidelidad, el ahorro y la correcta administración de su dinero. Este es solo el comienzo en la Unión Paraguaya. Sin embargo, ya se puede apreciar a las nuevas generaciones viviendo según estos valores eternos para que sean fieles mayordomos aquí en esta vida, utilizando sus dones y talentos para apresurar la segunda venida de Cristo. Probad y ved. Ahora los invito a participar de este momento especial de adoración a través de los diezmos y ofrendas. Que Dios los bendiga ricamente. Después de escuchar este lindo testimonio de probar y ver, queremos invitar a cada persona, a cada hijo de Dios, a traer sus diezmos, sus ofrendas al alfolí o a la tesorería, donde habrán personas encargadas que lo tomarán y lo llevarán donde es necesario que llegue a su destino. Queremos invitarle a cada uno de los oyentes que participemos en la dadivosidad de los diezmos y ofrendas y le sirvamos a Dios a través de ello para que el evangelio eterno sea expandido por todo el mundo a través de los diezmos y las ofrendas. Que Dios me los bendiga ricamente. Con gratitud llegamos a tu altar.
mansos te adoramos, cantamos con fervor. Queremos devolverte el diezmo sin tardar, por eso hoy fielmente lo vamos a entregar. Con gozo nuestra ofrenda te damos, oh Señor, acepta la cual prenda de todo nuestro amor. Muy bien, ha llegado un momento muy especial. Es el momento de los más pequeños de la casa. Este es el tiempo para el rincón infantil. Así que queremos invitarles para que llame a todos los pequeños de casa que vengan aquí al frente, ahí delante, y puedan atender escuchando la historia que tenemos para ellos. Así que escuchemos juntos esta historia y disfrutemos y aprendamos. Niños, ahí está su historia. Buen día, niños, para cada uno de ustedes. La historia para hoy lleva por título La bondad gana una guerra. En el país de Siria había un rey malvado que le hacía la guerra al pueblo de Israel. Pero cada vez que este rey iba a hacerle daño al pueblo, Dios le revelaba al profeta Eliseo dónde iba a estar este ejército, y de esa manera ellos se libraban de que este rey les hiciera daño. Tantas veces sucedió que llegó el momento cuando el rey de Siria dijo: uno de ustedes, le decía a sus soldados, tiene que ser el traidor. Va a decirle al pueblo de Israel dónde es que yo voy a colocar mi campamento, y de esa manera el pueblo de Israel se libra de que le hagamos daño. Y uno de los soldados dijo: no, señor rey, aquí no hay ningún traidor. Lo que pasa es que en Israel hay un profeta que se llama Eliseo, y él puede adivinar hasta lo que tú dices en tu cámara más secreta. Y de esa manera se lo dice al rey de Israel. Y dijo el rey de Siria: ¿dónde está ese profeta Eliseo? Yo necesito traerlo y tenerlo prisionero aquí para que deje de estarle diciendo al rey de Israel dónde vamos a estar. Y dijeron ellos: él vive allí en Dotán. Allí en ese lugar lo podemos encontrar. Así que cierto día, el general del ejército sirio y muchos soldados instalaron sus carpas frente a Dotán para atrapar al profeta Eliseo. Temprano, el criado del profeta Eliseo se levantó y miró el campamento sirio y se quedó admirado. ¿Cuántas carpas y cuántos soldados había? Así es que llamó al profeta Eliseo y le dijo: profeta Eliseo, hoy sí esos hombres nos van a dar muerte. Y el profeta Eliseo le dijo: tranquilo, más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Y dijo: Señor, ábrele los ojos a este joven para que él pueda ver. ¿Y saben qué vio el criado de Eliseo? Vio miles y miles de ángeles y carruajes de fuego que estaban entre el campamento de los sirios y entre el profeta y su criado. Y ahora sí, el criado estaba feliz porque sabía que Dios estaba con ellos, estaba seguro. El profeta Eliseo se acercó al campamento de los sirios y le oró a Dios: Señor, hiérelos con ceguera. Y el Señor los dejó ciegos, niños. Y les dijo: vengan, este no es el lugar donde ustedes tienen que estar, es a otro lugar donde tienen que ir. Y los llevó a la capital del pueblo de Israel, donde se encontraba el rey y el ejército del pueblo de Israel. Y ahí dice, en la plaza principal, llevó a todo aquel ejército. Y cuando el rey miró
el ejército enemigo le dijo al profeta Eliseo: Señor, ¿los hiero? Y el profeta Eliseo les dijo: no, no hagas eso, dales de comer. Y entonces nuevamente oró al profeta y la vista le fue devuelta a los soldados y ellos se asustaron por el lugar donde estaban. Pero fueron tratados con bondad, les dieron pan, les dieron agua y después los despacharon a su casa. ¿Y saben qué sucedió, niños? No hubo ninguna guerra. Y por muchos años Siria no le hizo guerra al pueblo de Israel. Yo no sé, niños, si tú tienes problema con algún niño o tu niña tienes problema con alguna niña que te molesta y te maltrata. ¿Sabes? Trátala con bondad y ora por ella. Porque el Señor dice que debemos orar por nuestros enemigos. Y sabe, dice que si tu enemigo tuviera hambre, dale de comer. Y si tuviera sed, dale de beber. Porque, niños, el mal se vence solamente con el bien. Ora por ese niño y Dios te va a ayudar. Y sabes, no olvides que Dios está contigo. Está también con tu familia y Dios te va a defender en todo momento. Él puede enviar un ejército de ángeles para defenderte en el lugar donde usted te encuentre. Que Dios te bendiga. Feliz sábado, mi estimada iglesia. Que el Señor nos bendiga grandemente a cada uno ahí desde nuestros hogares, de donde usted está observando, viendo o adorando al Señor. Quiero pedirle en esta hermosa mañana, mis queridos hermanos, que usted pueda inclinar su rostro. Ahí donde está, vamos a orar para pedir la dirección de Dios en el estudio de su palabra. Oremos. Padre Celestial, al venir a tu palabra, Señor, venimos con oído presto para escuchar lo que tú tienes para nosotros en esta ocasión. Danos valor, fuerza, valentía para poner en práctica lo que tú has de instruirnos en esta hora. De tal manera, Señor, que como iglesia podamos ser renovados, reavivados para honra y gloria de tu santo nombre y para el avance de tu causa en esta tierra. Lo pedimos, lo suplicamos en el dulce nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Mis estimados hermanos, les invito a abrir sus Biblias en el libro del profeta Zacarías, en el capítulo 12, en el versículo 10. Esta será la porción bíblica desde donde el Señor ha de hablarnos esta mañana a cada uno de nosotros. Zacarías capítulo 12, versículo 10. Dice la palabra del Señor: y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración. Y mirarán a mí a quien traspasaron, y llorarán como se llora por el unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. Mis estimados hermanos, este pasaje bíblico que está en el corazón del Antiguo Testamento dice que Dios se propone realizar un movimiento de reavivamiento y reforma extraordinario dentro de su pueblo. Y saben, mis estimados hermanos, si hay algo que la iglesia necesita, si hay algo que usted y yo como individuos necesitamos, es un reavivamiento. La sierva del Señor lo dejó de manera clara al afirmar de manera contundente: la mayor y más urgente necesidad de la iglesia es la de un reavivamiento y una reforma de la verdadera piedad en nuestro medio. Pero ¿cómo es que va a comenzar este reavivamiento? ¿Cómo es que va a iniciar este proceso a través del cual el Señor se propone revolucionar y profundizar nuestra experiencia espiritual? ¿Cómo?
El texto bíblico dice, mis queridos hermanos, escuche bien, en primer lugar, el texto bíblico dice que ese reavivamiento va a venir a través de un espíritu de gracia y de oración. Miren lo que dice el texto. Y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración. Estimada iglesia, mi estimado hermano, ninguna renovación espiritual puede comenzar sin un espíritu de oración, sin una búsqueda intensa de Dios. Mis estimados hermanos, a través de toda la historia, siempre que el pueblo de Dios experimentó un reavivamiento y una reforma, siempre comenzó con un espíritu de oración. La iglesia primitiva en el aposento alto oraba, confesaba sus pecados y se humillaba, y la reforma y el reavivamiento comenzó. Los reformadores, cuando fueron los entes movidos por Dios para crear esa reforma, todos ellos comenzaron orando al Señor, porque ningún movimiento de reavivamiento y reforma comenzó sin un espíritu de oración. La iglesia adventista en sus primeros días fue una iglesia que produjo una reforma extraordinaria, un movimiento de reavivamiento, y todos comenzaron con un espíritu de oración. Así es que el Señor dice que para iniciar lo que Él anhela hacer entre su pueblo, ese reavivamiento y reforma, dice que necesita primero un espíritu de gracia y de oración. Cuando está hablando de oración aquí, no está hablando de esa oración superficial que puede ser un apéndice de la experiencia religiosa. Aquí, cuando habla de la oración, está hablando de un espíritu de clamor. Es cuando pides desde lo más profundo de ti. Es cuando le expresas a Dios en agonía tu necesidad. Es cuando tiendes tus manos por la fe, te aferras de Dios y le dices: ayúdame, Señor, auxíliame, derrama sobre mí, derrama sobre tu pueblo espíritu de gracia y de oración. Es pasar por la experiencia por la que pasó Jacob junto al arroyo del Jaboc, después de haber estado toda la noche luchando con el ángel. A la mañana, a la madrugada, descubrió, se dio cuenta que con el que había estado luchando no era con un simple hombre, sino con Dios. Ese hombre estaba necesitado de victoria, estaba necesitado de triunfo, de éxito, de seguridad de que sería victorioso sobre la ira de su hermano. Y cuando descubrió que era el ángel con quien había estado luchando, se aferró de él. Y ahí, cuando el ángel le dijo: suéltame porque raya el alba, él se aferró y le dijo esa oración: no te voy a soltar si no me bendices. Es entrar ahí a tu aposento, es entrar a ese lugar y decirle: Señor, tómame, ayúdame, auxíliame, no me dejes, por favor, produce en mi vida. Úsame, Señor, de tal manera que pueda ser yo ese ser que cumpla, oh Dios, con los requisitos, de tal manera que pueda ser usado para producir un reavivamiento y una reforma dentro de tu pueblo. Así que lo primero que debe ocurrir, mis queridos hermanos, para ese reavivamiento espiritual, dice el texto bíblico: espíritu de oración. Pero el texto bíblico no solamente dice espíritu de oración. El texto bíblico también dice espíritu de gracia y de oración. ¿Qué está diciendo el profeta? ¿O qué está diciendo Dios a través del profeta cuando dice espíritu de gracia? Miren, hermanos, en el texto original, esa expresión espíritu de gracia tiene una riqueza fantástica, una riqueza extraordinaria. Tiene una riqueza profunda. Cuando en el texto original, cuando se habla de espíritu de gracia, presenta la figura de un hombre que busca un don, que busca un regalo que no tiene,
que no posee, pero que él sabe que el hombre rico, como el monarca o el rey, lo tienen, lo poseen, que él lo necesita y está dispuesto a buscarlo porque él cree que puede conseguirlo. Es la figura de alguien que busca un don inmerecido, que siente en su ser la necesidad de ese don, que siente en su ser la necesidad de obtener eso que el monarca tiene y lo busca desde lo interior. Es la figura de alguien que busca intensamente la riqueza que el otro tiene, pero que él necesita. Espíritu de gracia significa experimentar un intenso deseo, un profundo deseo de obtener de Dios aquello que el alma necesita, pero que no posee. Eso trae a mi mente el pasaje de Apocalipsis capítulo 3. Ese texto que habla acerca de la iglesia de la Odisea. El Señor Jesucristo se acerca a su pueblo y le dice en el versículo 17, porque tú dices que yo soy rico y no tengo ninguna necesidad. Pero Él dice, mas no sabe que eres miserable, pobre, ciego y desnudo. ¿Quién es el que tiene el oro? ¿Quién es el que tiene las vestiduras blancas? ¿Quién es el que tiene el colirio? ¿Quién es el que tiene el aceite para ver? Es Él. Usted y yo no lo poseemos. Usted y yo no lo tenemos. Y cuando en esta ocasión la Biblia viene a nuestro encuentro y nos dice que para que pueda haber reavivamiento y reforma, primero Dios nos confronta con nuestra necesidad y pone en nosotros un deseo de que esa realidad de pobreza cambie. No puede haber reavivamiento y reforma hasta que podamos sentir, experimentar dentro de nuestro interior la profunda necesidad de ser reformados y de ser reavivados. Espíritu de gracia significa sentir dentro de nosotros esa urgente necesidad de ser reformados y transformados. La iglesia La Odisea no siente esa necesidad, y no siente esa necesidad porque piensa, cree tenerlo todo, afirma creerlo todo. Pero el Señor dice que en esa situación, en esa circunstancia, va a ser imposible que nosotros podamos experimentar ese espíritu de gracia. Y el Señor dice, iglesia, hay que abrir el corazón. Dios está dispuesto a poner ese espíritu de gracia y de oración antes de que pueda venir sobre nosotros esa maravillosa experiencia del reavivamiento y la reforma. ¿Cómo está tu experiencia espiritual? ¿Cómo está su experiencia espiritual? Si Jesús te mirara a los ojos, si Jesús me mirara a los ojos, ¿qué tipo de experiencia espiritual podría contarles? ¿Qué tipo de experiencia espiritual podría yo contarle? Vivo un cristianismo fervoroso que vive y ama al Señor profundamente y que el anhelo más profundo de tu corazón es contemplar su reino y su gloria. ¿O soy un cristiano que está adormecido, muriendo, luchando permanentemente contra su propia voluntad y la voluntad de Dios? ¿Qué tipo de experiencia espiritual podría usted contarle al Señor si el Señor se acercara? Pero el Señor dice, derramaré sobre vosotros espíritu de gracia y de oración. Pero para que eso sea una experiencia real en nuestras vidas, necesitamos sentir esa necesidad, clamar a Dios por esa realidad. Experimentar en nuestro ser ese deseo, esa necesidad de reavivamiento y reforma. En segundo lugar, mis estimados hermanos, el reavivamiento y la reforma viene cuando miramos a quien hemos traspasado. Mire lo que dice el texto bíblico.
y mirarán a mí, a quien traspasaron. Este texto nos enseña que el reavivamiento solo podrá venir a nuestras vidas cuando nosotros estamos viendo, pero no viendo distraídamente con cualquier cosa. Es cuando miramos a aquel a quien hemos traspasado. Es cuando miramos a Jesús a quien hemos traspasado. ¿Y cómo es que ocurre esto? Esto es como cuando en mis momentos de reflexión, en mis momentos de profundo análisis interior, cuando en mis momentos de reflexión espiritual me concibo, me percibo junto a la cruz de Cristo, me percibo al pie de la cruz de Cristo. Y estoy ahí doblegado delante de Él. Y puedo ver sus costados heridos. Y puedo ver su agonía. Y puedo ver sus palabras de desesperación. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Cuando estoy al pie de la cruz y contemplo los dolores de ese ser que está colgado. Ese ser que está colgado no simplemente es un hombre, ese ser que está colgado es Dios. Que Dios quien lo dejó todo, Dios quien abandonó el cielo por venir a morir y está ahí colgado Jesucristo muriendo por mí y por ti. Y cuando contemplo a aquel a quien he traspasado, entonces se produce un dolor, un quebranto en mi corazón. El pastor Dwayne Nelson contó una historia muy conmovedora. Él dice que dos vecinos, dos matrimonios. El matrimonio tenía una hija y el otro matrimonio también una hija. No tuvieron más hijos. Y esas dos niñas crecieron casi de la misma edad, crecieron como hermanas. Un día se iban a dormir a una casa de una amiguita, el otro día se iban a dormir a la casa de la otra amiguita. Así es que ahí crecieron como hermanitas. Un día, una noche, mientras las chicas jugaban, ya señoritas, ya adolescentes, jugaban, el papá y la pareja, el matrimonio, decidió salir con su esposa, invitarla a comer, a salir a algún lugar ahí, un momento con su esposa, mientras las chicas quedaban en la casa. Y mientras las niñas estaban en la casa, la jovencita se le ocurrió una idea y se lo transmite a su amiguita y le dice: ¿y si asustamos a papá? Y entonces dice que ellas se disfrazan, se ponen máscaras, y cuando el señor viene entrando ya con su esposa, la niña con su máscara salta en el momento que su padre abre la puerta. La niña salta, ¡guau! La idea del Señor es que inmediatamente alguien había entrado a la casa y pensó lo peor que había pasado con su hija. Sacó el arma y le disparó, dándole en la mera frente. La historia dice que lo último que ese padre escuchó de su hija fue: ¡papá! El pastor cuenta que aquel hombre en el sepelio de su hija, prendido, aferrado del ataúd, golpeaba el ataúd una y otra vez, dolido profundamente decía: yo la maté, yo la maté, yo la maté.
Y cuando el texto bíblico dice que el reavivamiento y la reforma no vendrá hasta que miremos a quien hemos traspasado, y llorarán como se llora por el hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito, está refiriéndose precisamente a esto. ¿Cuántas veces has visto a Jesús en el Calvario y has llorado diciendo: yo lo maté, al único Hijo de Dios, yo lo maté? Y no lo maté porque tenga poder para matarlo, lo maté porque Él puso su vida por amor para salvarme, por eso lo maté. Has experimentado el quebranto, el dolor al pie de la cruz. Cuando has visto a ese Salvador con su costado sangrando, con sus heridas, maltratado por los látigos, por los clavos, por la lanza sobre su costado, cuando el Hijo de Dios está expirando, podemos decir: yo lo maté. Es eso lo que el texto bíblico dice. Para que el reavivamiento y la reforma pueda ser una realidad, necesitamos mirar al ser a quien hemos traspasado. ¿Has visto a Jesús así en la cruz? ¿Has visto así a Cristo Jesús? ¿O solamente has mirado a Jesús como los transeúntes? Miras a la cruz con compasión de un hombre bueno que murió ahí. ¿O es la cruz el sitio donde te encuentras con Dios? ¿Es la cruz el sitio donde se quebranta tu corazón? Fue en la cruz donde Dios vació su amor por ti. ¿Es en la cruz de Cristo el lugar donde me veo responsable de su muerte? ¿Es en la cruz donde soy consciente de lo que el cielo pagó por mi salvación? En la cruz, ahí comienza el reavivamiento. Solo quienes miran a la cruz de Cristo pueden experimentar el renovado amor y el profundo deseo de vivir por amor a Jesús. Por eso es que el texto bíblico dice: y mirarán a mí a quien traspasaron, y llorarán como se llora por el unigénito. No hay espacio para no conmoverse frente a la cruz. No hay manera de estar ahí y no ser conmovido. No hay forma de estar junto a la cruz y no estar contrito. No hay manera de estar ahí y permanecer sin responder a su gracia. Por eso es que el texto bíblico dice: y mirarán a mí a quien traspasaron. Así que Dios se propone realizar ese movimiento de reavivamiento y reforma entre su pueblo. Pero ese reavivamiento no vendrá hasta que el pueblo experimente, en primer lugar, espíritu de gracia y de oración. Y en segundo lugar, que su pueblo mire a Jesús en la cruz del Calvario, a quien hemos traspasado. En tercer lugar, Dios, mis queridos hermanos, anhela que ese reavivamiento afecte a toda la iglesia. Dios quiere que todos como iglesia seamos revolucionados por el poder del Espíritu. Seamos reavivados por su gracia. Dios desea que todos. Por eso mire lo que dice los versículos 12 al 14. Zacarías 12. Versículo 12 al 14. Escucha bien este texto. Y la tierra lamentará, cada linaje aparte, los descendientes de la casa de David por sí y sus mujeres por sí, los descendientes de la casa de Natán por sí y sus mujeres por sí, los descendientes de la casa de Leví por sí y sus mujeres por sí, los descendientes de Simei por sí y sus mujeres por sí, todos los otros linajes, cada uno por sí y sus mujeres por sí. Miren este texto bíblico: casa de David, casa de Natán, casa de Leví, casa de Simei. ¿Qué son estas casas? Cuando el Señor dice que quiere derramar espíritu de gracia y de oración, y cuando el Señor dice: mirarán a mí
a quien traspasaron y llorarán. Se producirá ese arrebatamiento. Él dice que todas estas casas quiere que sean afectadas. Pero ¿qué son estas casas? La casa de David se refiere a los gobernantes. La casa de Natán se refiere a los profetas. La casa de Leví se refiere a los sacerdotes. La casa de Simei, aquel a quien maldijo al rey. ¿Ustedes recuerdan? Cuando Absalón le había dado un golpe de estado a su padre y mientras David huía de Jerusalén, al lado del camino iba un joven corriendo y tirándole piedra y diciendo y ofendiendo a David. Ese es Simei. ¿Qué significa este hombre? Quiere decir, se refiere a todos, a todos. Para que la iglesia sea reavivada, todos debemos buscar al Señor. Todos debemos experimentar el quebranto al pie de la cruz. Todos debemos experimentar la necesidad de la búsqueda de la gracia y la oración. Todos en la iglesia, comenzando con los líderes de la iglesia, como yo como pastor de la iglesia. Yo necesito arrepentirme. Tú necesitas arrepentirte. Yo necesito mirar a Cristo. Yo necesito buscar al Señor con todo mi corazón. Y a menos que nosotros como pastores busquemos al Señor, no podemos pretender que la iglesia también lo haga. Para que ese arrebatamiento se produzca, como ministros, como pastores, debemos ser los primeros en estar buscando al Señor, en estar de rodillas buscando al Señor. Casa de Natán, ancianos de iglesia. Dios lo puso a usted en esa iglesia como líderes espirituales. Y su mayor y más urgente necesidad es la del reavivamiento y reforma. Buscarla debe ser su primer punto de agenda. Buscar esa reforma, usted como anciano. Casa de Leví, directores de departamento de la iglesia. Dios lo puso en su iglesia. Dios lo puso en esa función específica para que como líder espiritual usted busque el reavivamiento y la reforma ahí desde ese departamento. Líderes de adoración, jóvenes que se dedican a la música en la iglesia, Dios los puso en esa función especial para dirigir la alabanza. Ustedes fueron puestos por Dios como líderes espirituales para buscar el reavivamiento y la reforma como la primera y más urgente de todas las necesidades. Casa de David, casa de Natán, casa de Leví, casa de Simei, todos en la iglesia, líderes religiosos todos. Simei, tú que estás en la periferia luchando con Dios, también fuiste llamado y eres parte de este movimiento maravilloso. Dios anhela que ese reavivamiento y reforma los abarque a todos. Pero en cuarto lugar, ese reavivamiento y reforma es algo personal, es algo individual. Aunque Dios quiere conmovernos a todos, aunque Dios quiere usarnos a todos, eso comienza con el individuo, comienza contigo. Noten lo que el texto agrega. Es un aspecto interesante, porque el texto bíblico dice, casa de David y sus mujeres por sí. Casa de Natán y sus mujeres por sí. Casa de Leví y sus mujeres por sí y sus hijos por sí. La expresión por sí nos enseña de manera clara y contundente que este reavivamiento, esta revolución espiritual es un asunto individual, es un asunto personal. No debemos, mis queridos hermanos, no debemos pensar que el reavivamiento colectivo
colectivo afecte de manera negativa nuestro reavivamiento individual. Es el reavivamiento individual que afectará al colectivo, pero todo comienza de manera espiritual, individual. La sierva del Señor dice que uno estará sentado al lado de otro en la iglesia, y el que está a la derecha, dice, estará experimentando la lluvia tardía. Su corazón estará siendo quebrantado y estará diciendo al Señor: Señor, úsame como enteramente tuyo. Será conmovido por el Espíritu, se levantará de esas bancas y será usado por el poder del Espíritu. Pero también dice, ese que está a la derecha tendrá a alguien a la izquierda, dice, que ni se enterará, ni se dará cuenta de lo que está pasando, ni siquiera sabe de lo que estará pasando. Esto nos enseña que el reavivamiento es algo individual. Las reformas son responsabilidades individuales. Dios no te va a salvar por tu familia. Dios no te va a salvar por tu apellido. Dios no te va a salvar por iglesia, por el colectivo de la iglesia. Dios te va a salvar por tus decisiones personales. Porque la salvación es personal y el reavivamiento y la reforma es personal. Aunque Dios conmoverá a todo su pueblo, aunque Dios conmoverá a la iglesia, aunque Dios quiere usar a la iglesia, individualmente buscaremos al Señor y eso va a producir un reavivamiento corporativo. Líderes reavivados, iglesia reavivada. ¿Qué va a suceder entonces? ¿Qué pasará entonces? Va a pasar lo mismo que ya pasó en la historia. Lo mismo. ¿Recuerdan? Y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Cuándo? ¿Cuándo va a ocurrir esto? Cuando haya venido sobre vosotros el poder del Espíritu Santo. No piense que el reavivamiento colectivo va a reemplazar el reavivamiento personal, individual. Es como individuo, usted como persona, que debe hacerlo. Y cuando como persona estemos haciendo, Dios va a usar el colectivo. En quinto lugar, dice el texto bíblico 13:1, Zacarías 13:1 dice, en aquel tiempo habrá un manantial abierto para la casa de David y para los habitantes de Jerusalén, para la purificación del pecado y de la inmundicia. En aquel tiempo. ¿Cuál tiempo? ¿El tiempo cronológico o el tiempo de condiciones cumplidas? En aquel tiempo. ¿Qué tiempo está hablando? Mis queridos hermanos, a lo largo de todos los reavivamientos a través de la historia, el reavivamiento de la iglesia primitiva, el reavivamiento de la iglesia de la Edad Media, el reavivamiento de la iglesia adventista en sus comienzos, todo verdadero reavivamiento cumplió estos requisitos en aquel tiempo, cuando hayamos clamado de todo corazón, en aquel tiempo cuando nuestro clamor como el desvalido grita y busca desesperadamente al monarca que tiene el don y que puede dárselo, en aquel tiempo que hayamos clamado a aquel que tiene el oro refinado en fuego, en aquel tiempo cuando hayamos permitido que Él cubra la vergüenza de nuestra desnudez espiritual por su gracia, en aquel tiempo que hayamos clamado al Señor por nuestros defectos de carácter, clamando porque nuestra vida se va semejante, se parezca a la vida de Cristo por su gracia, en aquel tiempo donde por su gracia el colirio nos permita ver nuestra triste condición actual, cuando en aquel tiempo cuando el colirio, el Espíritu Santo nos permita ver nuestra profunda necesidad y clamemos al Señor, en aquel tiempo donde miremos a aquel a quien hemos traspasado y hemos colgado en la cruz del Calvario y lloremos como la muerte de nuestro primogénito. En ese tiempo
En aquel tiempo cuando en oración de todo corazón miremos a aquel a quien hemos quebrado y arrepentido de lo que somos y hemos sido para con Él y agradecido por lo que Él es para nosotros. En aquel tiempo, ¿qué pasará en ese tiempo? Dice el versículo 1, en ese tiempo habrá un manantial abierto para la casa de David, para los habitantes de Jerusalén, para la purificación del pecado y para la purificación de la inmundicia. Bendito sea nuestro Dios. ¿Cuándo se abrirá la fuente? ¿Cuándo? En aquel tiempo. Ese tiempo es hoy, iglesia. Hoy es ese tiempo. Ese tiempo es ahora. Ese tiempo no tiene que ver con el reloj, con el cronómetro. Ese tiempo tiene que ver con condiciones. Ese tiempo es ahora. La fuente ya fue abierta. Está disponible para todos. Pero se hace accesible únicamente para aquellos que cumplen las condiciones de experimentar la necesidad y clamar, de mirar al que fue crucificado y dolerse. Solo para aquellos que hacen estos requisitos está accesible esa fuente. Ese tiempo es ahora. La fuente para la purificación, la fuente para la santificación del pecado, la fuente para la purificación de la inmundicia. Esa fuente está disponible hoy, ahora. Podemos venir y disfrutar de esa fuente. Esta mañana, iglesia, yo quisiera orar por aquellos que quieren decirle al Señor Jesús: yo quiero mirarte. Yo quiero mirarte, porque solo al mirarte en la cruz del Calvario es como puedo quebrantarme. No puedo quebrantarme a mí mismo, pero puedo quebrantarme si te miro en la cruz del Calvario. No puedo ser reavivado por mí mismo, solo tú puedes hacerlo en mí. Pero si puedes pedir, puedes clamar, puedes decirle: Señor, abre esa fuente, permítame ser accesible a ello. Decido clamar por esa fuente, decido orar por esa fuente, decido quebrantarme por esa fuente. Pon en mí un profundo arrepentimiento, tan profundo como si tuviese que llorar en el cajón de mi propio hijo, a quien yo mismo he sacrificado. Quiere decirle al Señor: Señor, yo quiero quebrantarme. Quiero hacerlo. Quiero pedirte en el nombre de Jesús que puedas inclinar tu rostro, que puedas estar de pie. Vamos a orar. Padre celestial, tu palabra santa nos muestra, Señor, que usted quiere, anhela, desea realizar en tu pueblo un movimiento de reavivamiento y reforma que revolucionará la vida de la iglesia y la vida de cada ser humano en el planeta Tierra. Pero ese reavivamiento no vendrá hasta que experimentemos en nuestro corazón espíritu de gracia y de oración. Hasta que experimentemos en nuestro corazón el dolor por haberte quebrado, por haberte clavado, por haberte asesinado en la cruz del Calvario. Por eso, mi Señor, hoy aquí está la iglesia, porque tú estás deseando usarnos a todos, pero lo harás como individuo. Ya esa fuente está abierta y queremos pedir que nos alcances, que pongas en nosotros ese quebrantamiento, ese arrepentimiento, que podamos buscarte y ser usados para tu honra y tu gloria. Gracias, Señor, por habernos expresado su voluntad a través de tu palabra hoy. Danos la valentía de poder vivir y poner en práctica el poder de tu palabra esta mañana. Gracias por escucharnos. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Queridos hermanos, para finalizar, queremos invitarles a que cantemos el himno 529. Iglesia de Cristo, reanima tu amor y espera velando a tu augusto Señor. Jesús el esposo vestido de honor, viniendo se anuncia con fuerte clamor.
Ahí, mis queridos hermanos, estará, el himno está en las pantallas. Usted puede cantar con el corazón, con la mente y con entendimiento, alabando a su Creador, alabando a Dios como el único soberano, Rey de reyes y Señor de señores, quien se merece la honra y la gloria. Cordialmente invitados, queridos hermanos, a alabar y glorificar a nuestro Dios. Que Dios les bendiga ricamente. Iglesia de Cristo, reanima tu amor y espera velando con gusto, Señor. Jesús el esposo vestido de honor, viviendo se anuncia con fuerte clamor. Si falta en algunos el santo fervor, la fe sea en todos el despertador. Velad, compañeros, velad sin temor, está con nosotros el Consolador. Quien sigue la senda del vil pecador, se entrega en los brazos de un sueño traidor. Mas para los siervos del buen Salvador, velad esperando el sol de lo mejor. Todo lo bueno llega a su final. Damos gracias a Dios por este día maravilloso que Él nos ha permitido estar juntos adorándole. Gracias a cada uno de los hermanos y hermanas de todas las asociaciones de la Unión Hondureña que han estado pendientes hasta este momento de finalizar esta programación. Gracias, Pastor Ali, por ese poderoso mensaje. Que Dios lo bendiga grandemente también a usted y que sea de mucha bendición para todos nosotros. Y además queremos agradecer también a los pastores de la poderosa Área 5, los responsables encargados de esta programación esta mañana. Y también gracias a todos los técnicos que nos colaboran, ¿verdad?, con esta programación. Queremos animarles para que juntos podamos seguir participando de las diferentes programaciones que tenemos en este canal. Dios me los bendiga. Feliz sábado. Es un privilegio haber estado con ustedes y hasta la próxima. Dios me los bendiga.